¿verdad? Todavía de verano, mucho verano. No quisiéramos que se vaya el verano, sobre todo para algunos hermanos que les gusta ir a la playa, a los niños. Bueno, los hermanos que, por supuesto, están también de vacaciones, que el Señor les bendiga, por supuesto. Y qué gozo verles, qué gozo que estemos acá. Está prendido. Bueno, mientras, ¿ahora me oyen? Le escucho, pero no importa. La batería. Mientras arreglamos el problema técnico, vayan buscando en sus Biblias, en el libro que estamos usando para nuestras predicaciones estos días. ¿Cuál es el libro que estamos usando para la predicación? Hechos. ¿Qué capítulo de Hechos? 1 al 14. Muy bien, ustedes están muy bien. Y en efecto, ahora sus Biblias, allí en este capítulo 1, vamos a leer otra vez esa porción. Esta vez lo vamos a hacer hasta el versículo 8. Y van a ver ustedes la secuencia de lo que hemos venido haciendo durante estos días, durante estos domingos, quiero decir, respecto a la predicación de estos 4 poderes de la iglesia de los hechos, pero también la iglesia del Señor en el día de hoy. Así es que, otra vez, el libro de los Hechos, capítulo 1, pónganse de pie, vamos a leer hasta el versículo 8. Le voy a pedir que ustedes me ayuden en uno de los versículos que va a hacer referencia al tema de hoy. Hechos capítulo 1, versículos 1 hasta el 8. Leo y repito, ustedes me van a ayudar en el versículo que les voy a pedir. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lean conmigo el 4. Y estando juntos les mandó que no se sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Repitan conmigo el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a repetir otra vez el versículo 8. Pero Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a orar al Señor. ¿Está bien todo esto? Aló. Muy bien. Creo que el otro espíritu quiso esta tarde desviarnos de lo que estamos a hacer. Pero vamos a orar al Señor para que Él en esta tarde realmente sea glorificado en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias por esta tarde. Señor, vamos a traer un tema que de por sí es un tema que nos invita, como Moisés fue invitado cuando la zarza ardía a quitar sus calzados de sus pies porque estaba tocando tierra santa. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Señor, estamos conscientes de un tema sublime, un tema muy que toca muy íntimamente nuestros corazones,
porque estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, aquel Espíritu divino, el Espíritu Santo que tú enviaste. Señor, queremos esta tarde que tú seas glorificado. La única razón por la cual estamos acá para traer tu palabra es para que en efecto, Señor, tu nombre sea glorificado. El mismo Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino para glorificar al Hijo. Y te damos gracias por esa bendición. Señor, enséñanos esta tarde a entender el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Enséñanos esta tarde a saber del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Enséñanos esta tarde a saber que si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, entonces nuestra vida, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos dirijas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que la fiesta que cuando Jesús, quiero decir, hizo referencia a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, era una de las famosas fiestas del pueblo judío conocida como la fiesta de los tabernáculos. Interesante el simbolismo que estas fiestas tenían, porque recordaban al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, en medio de y viviendo en cabañas, viviendo en carpas, viviendo en tiendas, por supuesto que eran movibles durante ese tiempo. Y me llama la atención que Jesús utilizó este pasaje para hablar precisamente de eso y aprovechar, quiero decir, la fiesta de los tabernáculos para tocar un tema que quiero hablar de esta tarde, de ese tema. Se dice que durante esa fiesta, era una fiesta que duraba 7 días, una semana, pero había un último día también para una gran celebración, o para recordarlo también. Se dice que Jesús no fue a la fiesta durante los primeros días, sino que se quedó. De hecho, el contexto del pasaje habla de que sus hermanos le decían, por ejemplo, que si él era el Mesías que se diera a dar a conocer delante de los hombres. Y Jesús, por supuesto, hasta ese momento, según sus hermanos, no lo había hecho. Y dice que después entonces Jesús decidió y fue finalmente a la fiesta. Pero ¿cuál día fue? Dice que fue el último y gran día de la fiesta. Estoy ahora ubicado en Juan 7, 37 al 39. Dice que fue en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué fue ese día? ¿Qué había sucedido antes? Entonces, la historia habla de que los judíos acostumbraban a ir todos los días de esa fiesta y sacaban agua del Siloé, de un estanque donde entonces ellos iban y llevaban esa agua al templo. Esa era parte del rito, esa era parte del simbolismo que les recordaba a ellos entonces cómo ellos fueron finalmente, su sed fue suplida en este caso por la roca, cuando salió agua de la roca. Y es interesante que dice que el último día de la fiesta, ¿qué pasaba entonces el último día de la fiesta? Ese día no se llevaba agua. Ese día entonces simplemente ellos estaban allí en otra expectativa de lo que esa fiesta significaba, pero no llevaban agua. Miren lo interesante de esto. Dice que ese día Jesús entonces lo aprovechó para hablarle de lo que les va a decir posteriormente. Proféticamente les dijo, si alguno, dice que se puso en pie en medio de ellos y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Interesante que la mujer samaritana con quien Jesús tuvo el encuentro, ella hablaba de un agua viva que salía de un manantial allí en lo profundo. Jesús también le había hablado a ella de esa agua viva. Posteriormente entonces Jesús, hablando otra vez de esa fiesta y hablando a estos corazones, él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? Para revelar entonces la profecía del otro consolador, de quien vendría, que sería el otro consolador. ¿Dónde encontramos eso? En el versículo 39 dice, esto dijo, escuchen, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta profecía entonces estuvo latente hasta que Jesús fue ascendido al cielo. Leímos en el pasaje de Hechos, donde dice el pasaje que Jesús entonces se apareció durante ese tiempo, 40 días,
Y dice el texto allí, el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y luego la promesa dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Amada iglesia, hoy quiero compartir el tema titulado El otro consolador. ¿Por qué hablar de este tema? Porque dentro de los poderes que Dios le dejó a la iglesia, el poder de la oración que hablamos ya, el poder de la resurrección que hablamos ya, hoy necesitamos hablar del poder del Espíritu Santo. Porque este es el poder que desde el principio movió a la iglesia a su más grande crecimiento, y hasta el día de hoy nosotros somos movidos y la iglesia es movida por el poder del Espíritu Santo. ¿Creemos esto? Amén, amén. Sin duda, mis amados hermanos, que el más grande poder que la iglesia tiene es el poder del Espíritu Santo. Y ciertamente decían en un mensaje anterior que la oración que nosotros hacemos, obviamente mueve el poder del Espíritu Santo, así como también el poder de la resurrección en nuestras vidas. Vamos entonces a pensar quién es este consolador para la iglesia. Seguramente usted ha escuchado muchos sermones acerca del Espíritu Santo, y ojalá que así sea, aunque les confieso que son muy pocos los que se hablan del Espíritu Santo. Más hablamos del Padre, más hablamos del Hijo, pero rara vez hablamos del Espíritu Santo. Entonces, al traer este tema sobre el Espíritu Santo, estamos diciendo, bueno, el Espíritu Santo no es propiedad de una denominación. El Espíritu Santo es Dios con nosotros, manifestado de esa forma, y por supuesto hablamos de Él como la tercera persona de la Trinidad desde el punto de vista de su poder. ¿Quién es el otro consolador? Le voy a dar unas respuestas para que ustedes la vayan siguiendo, y en la aplicación que vamos a hacer de este mensaje para nuestras vidas, podamos entonces ser muy edificados, muy confrontados con la palabra esta tarde, y sobre todas las cosas que salgamos, ojalá esta tarde, pensando más, y sobre todas las cosas, creyendo más en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese será el propósito. Por un lado, entonces, cuando hablamos de quién es el otro consolador, decimos que uno que fue manifestado en la vida de Jesús. Es lo primero que vamos a decir esta tarde. Uno que fue manifestado en la vida de Jesús. El Espíritu Santo siempre existió, ¿correcto? Estamos claros en eso, porque Él es parte de la Trinidad. Cuando uno lee, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que había un caos en la tierra. Cuando la tierra fue creada, hubo un caos. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o la faz del abismo. Estaba allí presente. Pero su notoriedad más grande se hizo cuando vino Jesucristo. Obviamente tenemos al Espíritu Santo actuando de alguna otra forma en el Antiguo Testamento, pero es cuando viene Jesucristo que se ve su más grande notoriedad. Interesante pensar en esto porque tenemos en la revelación progresiva de Dios al Dios Padre que se manifiesta como Creador, luego al Dios Hijo que se manifiesta como el Salvador, y después de que Cristo es ascendido al cielo, tenemos entonces al Espíritu Santo que se manifiesta como el Consolador. Ahora, ¿por qué hablamos de que Él se manifestó en la vida de Jesucristo? Pues simplemente por esto que dice el texto. Si usted va a Mateo 1:20, va a encontrarse allí precisamente cuando la Biblia dice que José, el esposo de María, estaba muy preocupado, impactado, porque supo que su esposa estaba embarazada, y por supuesto lo que él se estaba preguntando es que no era de él, porque ellos estaban en ese proceso del desposorio para los judíos, que duraban un año antes de casarse, en esa preparación, y ella sale embarazada. Entonces José, estando en esa condición, con esa impresión de lo que estaba, por supuesto, sabiendo acerca de María, dice la Biblia que tuvo un sueño, y el ángel le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces allí comienza uno a ver la obra del Espíritu Santo poniendo en el embrión de María,
obviamente este aspecto de quién iba a ser, o en este caso un ser humano que se va a llamar Jesucristo, como nosotros sabemos. Y es interesante esto porque también más adelante la misma María, cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, ella se pregunta también, ¿cómo será esto? Porque no conozco hombre. Entonces dice la Biblia, la respuesta del ángel a ella fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo entonces vemos obrando en la vida de Jesús de su mismo nacimiento. Y la intervención del Espíritu Santo en ese nacimiento virginal, poniendo entonces en el vientre de una virgen llamada María, para decirnos ahora y saber nosotros ahora que Jesucristo es 100% humano y 100% divino. El Cristo que nosotros amamos es Dios también con nosotros. Dios se ha manifestado a través de nosotros. Pero también lo fue durante su ministerio. Es interesante que por allá en Lucas 4:18 vamos a encontrar una cita bíblica que habla precisamente del ministerio de Jesús. Pero antes de ese ministerio, la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, recuerden esto, cuando Jesús fue bautizado, en ese momento, entonces él fue bautizado por Juan. Juan se le oponía, pero fue bautizado finalmente. Y dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se poseyó sobre él, vino sobre él, y escuchó una voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Uno puede ver entonces allí la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia, por supuesto, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando. Pero luego de allí entonces, que fue en el poder del Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y estando en esa condición, allí en esa tentación, entonces, después de haber sido fortalecido, regresó para comenzar su ministerio. ¿Y cómo comenzó su ministerio? ¿Qué fue lo que dijo al comenzar su ministerio? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así comienza entonces el ministerio de Jesucristo, hablando entonces desde el punto de vista de lo que estaba en él, el Espíritu de Dios guiándole. Hermanos, estamos en presencia de algo tan sublime, tan extraordinario, que el mismo Jesucristo nos revela entonces lo que el Espíritu Santo hizo o participó en su vida, trayéndolo para que él naciera en el vientre de María y luego guiándolo de una manera especial. Interesante que en el libro precisamente de Hechos, en el versículo que hemos leído, dice el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, es interesante esto porque entonces nos revela cómo la obra del Espíritu Santo estuvo presente en el Hijo, aún después de la resurrección. De esa manera se manifestó, aunque ya el Espíritu Santo, por supuesto, iba a venir luego. Cuando Pedro predicó su gran mensaje, después del Pentecostés, fue usado por el Señor para decir cosas extraordinarias acerca de ese Espíritu que habitaba en Jesús. Si usted va al capítulo 10, más adelante ya Pedro volviendo a hablar de Jesús en otro contexto, en el capítulo 10, versículo 38, dice ese versículo lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo, hablando de Jesús, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios y Jesucristo, la Santa Trinidad presente en todos los hechos que nos revela la Biblia. Entonces, tenemos aquí a un Jesús que se hizo eco de lo que significa la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Jesús en todos los aspectos, desde su nacimiento hasta que él fue levantado al cielo. Pero hay otra respuesta más. ¿Quién es ese Consolador? Es uno que fue anunciado entonces anticipadamente por Jesús. Ahora, vean esto porque parece una contradicción. Jesús está hablando y el Espíritu Santo estuvo con él en todo momento, pero ahora él va a anunciar al Espíritu Santo.
quiero que me sigan para que entendamos todo esto de lo que quiero decir esta tarde. Hubo una revelación, y esa revelación fue mostrarnos al Padre, otra fue mostrarnos a Jesucristo, pero ahora es mostrarnos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue anunciado por Jesús. Si usted va a Juan capítulo 14, versículo 16, esta tarde estoy dando varios textos para que entendamos todo este pasaje, todo este mensaje que tiene que ver mucho con nuestras vidas cuando hablamos de este tema del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, ¿quién está anunciando esto? Es Jesucristo. ¿Quién está anunciando, quiero decir, al otro consolador? Es Jesucristo. Entonces, hay algo extraordinario en estas palabras. El Espíritu Santo estuvo con él desde el nacimiento hasta su ascensión. Sin embargo, él anticipadamente lo está anunciando. ¿Por qué lo está anunciando? Porque aun cuando la Biblia habla de la profecía de su venida, y por allá Joel 2 va a hablar de lo que pasó en el día de Pentecostés, es Jesucristo, el profeta Jesús, que está anunciando la llegada del otro consolador, que por supuesto se llama el Espíritu Santo. ¿Es interesante esto? ¿Cómo es que él pide al Padre el otro consolador? ¿Cómo digerir esto? ¿Cómo entender esto? Y es que nos parece tan hermoso ver la obediencia de Jesús en lo que esto significaba para los discípulos y significa para nosotros, para la iglesia del Señor. Véalo de esta manera. En la Trinidad hay un plan que sigue su curso constantemente. En la Trinidad hay un programa que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen. Y en este caso, cuando hablamos del otro consolador, le tocaba al Espíritu Santo venir para seguir entonces la obra de Jesucristo, aunque en efecto Él es la tercera persona de la Trinidad. Ciertamente el Espíritu Santo estaba desde el principio, así como Cristo también, pero era necesario su venida en el tiempo que acordó el Padre Celestial. Ahora, por si no sabía esto, para que captemos aún más este asunto, tanto el Padre como el Hijo dice, si yo me fuera, enviaría al Consolador. Entonces, tanto el Padre como el Hijo van a enviar al Consolador en el tiempo, en la historia, en el nacimiento de la iglesia, como fue el día del Pentecostés. ¿Cómo iba a venir entonces el Espíritu Santo? Iba a venir, obviamente, para sustituir, en este caso, a Jesucristo. Iba a venir para ser el otro Jesús, como dijo Morgan, él habló del otro Jesús, para sustituir a Jesús, haciendo lo que él iba a hacer, o lo que él hizo, quiero decir, pero lo iba a hacer de una manera más extraordinaria, más grande. Acordémonos de esto, vamos a verlo de esta forma. Jesús, físicamente hablando, él estuvo allí en Jerusalén. Dicen los especialistas en eso que él no recorrió más de 200 kilómetros allí en un círculo. No pasó de allí. Jesús no fue a la India como algunos piensan. Jesús no fue a la China, Jesús no fue a otra parte. Jesús se quedó allí en Jerusalén e hizo su ministerio todo allí en Jerusalén. Pero fue un ministerio limitado, porque él estaba hablando desde el punto de vista físico, estaba limitado con un cuerpo. No podía hacer otra cosa. ¿Qué sucedió entonces? El Espíritu Santo iba a venir para guiar a sus discípulos a una visión mundial, a una evangelización mundial, para que entonces la iglesia se expandiera, y hasta el día de hoy esa iglesia sigue expandiéndose por la obra precisamente de la tercera persona de la Trinidad, que en este caso es el Espíritu Santo. Él vino como Espíritu. Jesús dijo, volveré otra vez, pero lo hizo de esta manera. Y precisamente eso me lleva a otra idea. En el capítulo 16, 7, 8 y 15, son referencias que les doy para que las tengan allí. Jesús dijo estas palabras: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Eso lo dijo Jesús antes de ascender a los cielos, antes de morir, quiero decir. No os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Ahora, yo les quiero hacer esta pregunta para que ustedes piensen un momento. ¿Cómo se sentiría usted
si de un momento a otro un ser que usted ama tanto le dice, mira, te conviene que yo me vaya. Por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, mira, te conviene que yo me vaya. Pero usted sabe que no va a regresar más. O su esposa le dice lo mismo, o un hijo le dice lo mismo, o el padre le dice lo mismo. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Pues por supuesto tiene que usted entrar en una especie de shock, porque ¿cómo entender eso? Que usted se va y no va a regresar más. Pues la Biblia dice, en el caso que estamos asistiendo acá, que Jesucristo, al hablar a sus discípulos de esa manera, obviamente ellos se entristecieron. Pero aquí viene el asunto extraordinario. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Cuando él dijo esta palabra, no os dejaré huérfanos, le estaba diciendo, volveré otra vez para estar con ustedes. Si bien es cierto, Jesucristo va a venir otra vez, porque cuando los ángeles que se aparecieron allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos le dijeron a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ido al cielo también regresará para estar otra vez con ustedes en la segunda venida. Pero ahora les dice, os conviene que yo me vaya, y si me voy entonces enviaré al otro Consolador. Aquí entonces entra Jesús para decirnos esto, porque si no me fuere, entonces el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué maravilloso es pensar entonces en toda esa obra que hace el Espíritu Santo, en este caso en la vida de la iglesia, poniendo en el contexto de lo que es entonces su presencia, su poder y su guía y su dirección. Así pues, el mejor don de Cristo resucitado fue enviar al otro Consolador. Entonces, ¿por qué era tan conveniente que Jesús se fuera? Porque después de su muerte en la cruz, con la que obtuvo nuestra salvación, el Consolador era quien convencería al mundo de tres cosas. Escúchela, porque son las cosas que nos convencieron a nosotros. Nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Es interesante pensar en esto, porque durante el ministerio de Jesús, Él enseñó a sus discípulos que le siguieran. Pero Jesucristo entendía que el ministerio del Espíritu Santo se concentraría básicamente en estos tres aspectos: convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, por supuesto, recibimos al Espíritu Santo. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. El Espíritu Santo es quien produce en cada corazón la obra del nuevo nacimiento, convenciendo al hombre de sus pecados y llevándolos al arrepentimiento. Hoy por hoy necesitamos entender, hermanos, que la obra del Espíritu Santo sigue siendo la obra que Jesús dejó, y esa obra tiene que ver con estos aspectos. Interesante esto, porque Jesús, sus primeras palabras fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos convence de pecado, nos hace ver nuestra naturaleza pecaminosa, y en consecuencia nosotros nos arrepentimos y venimos a Él por fe y le conocemos, y eso se conoce como el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amada iglesia, Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Qué lindo es saber que Jesucristo está otra vez con nosotros, y que Jesucristo está aquí porque está en nuestros corazones. Yo no sé cómo entender esto, yo no sé cómo explicar esta teología, no puedo explicarla, pero usted y yo sí sabemos que Jesucristo mora en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. Y esta es la verdad más sublime. Y como vamos a ver más adelante, si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, entonces no le pertenecemos al Señor. Vamos a ver esta verdad. En tercer lugar, respondiendo a la pregunta, ¿quién es entonces el otro Consolador? Es uno que ha equipado, escuche esto, que ha equipado a la iglesia para la obra de la evangelización. Esa es la otra respuesta que damos. Es uno que ha equipado a la iglesia para la obra de la evangelización. ¿Qué dice el versículo 8 otra vez? El pasaje que leímos. Pero recibiréis poder. Otra vez, repita conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos.
Ahí está. Interesante este versículo, porque entonces aquí encontramos que el Espíritu Santo, el otro consolador, vino para equipar a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor haga la obra que Jesucristo dejó hace 2000 años atrás. ¿No dijo Jesucristo: mayores cosas que estas haréis? Por supuesto, no eran cosas respecto a lo que Él hizo, porque Él es Dios. Pero cuando Él dijo esa palabra, estaba profetizando también cuando el Espíritu Santo viniera, equipara a su iglesia, y la iglesia iba a hacer la obra de la evangelización por todas partes para el crecimiento, por supuesto, del reino del Señor. Interesante que este versículo 8 le precede el versículo 7. El versículo 7, los apóstoles habían preguntado: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ya sabemos lo que Jesús respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que vuestro Padre ha puesto en su sola potestad. Pero, aquí viene el pero, en lugar de eso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La vida de un cristiano tiene por sí misma que conocerse como alguien que posee el poder, pero no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros no vivimos en el poder del Espíritu Santo, entonces estamos viviendo en otras cosas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La evangelización del mundo requiere de un poder que no puede ser humano, sino un poder espiritual. Y es allí donde entra el Espíritu Santo obrando. Hermano, si usted convence a una persona con sus argumentos, esa persona dirá: está bien. Pero a los días, esa persona va a seguir tan perdida como antes de predicarle. ¿Por qué? Porque esa persona fue convencida por sus palabras, mas no por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo, toca su corazón, esa conversión es genuina, es real, porque es el Espíritu Santo quien está obrando en su corazón para bendición de su vida, para salvación de su alma. ¿Qué significa ese poder en la vida de un creyente? ¿Qué significó para los discípulos? Por un lado, es una presencia viva y se espera que sea activa en nosotros. Es un poder que llena al creyente para no ser más temeroso. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió, quiero decir, Él estuvo en ese tiempo, obviamente la noticia era: Jesús murió. Los discípulos dijeron: se acabó todo. Pero no solamente dijeron: se acabó todo, sino que se escondieron. Tenían el temor de que iban a morir también como su maestro. Y así vivieron. ¿Qué pasó entonces? Cuando ellos escucharon que Jesús resucitó, y eso nos dice el primer capítulo de Hechos, ellos cambiaron totalmente. Pero no solamente cambiaron cuando vieron a Jesucristo como su Señor resucitado y poderoso, resucitado de esa manera, sino que después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, los equipó con ese poder. Desde entonces ellos fueron hombres intrépidos, hombres valientes, hombres dedicados para predicar la palabra del Señor. ¿Qué decir, por ejemplo, de un Pedro? Pedro negó a Jesús 3 veces y en medio de su condición, de esa negación que hizo, se escondió también. Pero ahora lo vemos después del Pentecostés, trayendo un poderoso mensaje donde solamente en un solo día se convirtieron 3000 personas. ¿Quién hizo esa obra de conversión? El poder del Espíritu Santo manifestado en Pedro. Ahora, mis amados hermanos, la iglesia del Señor, tú y yo tenemos ese poder. El asunto aquí es que necesitamos ver hasta dónde entonces nosotros desarrollamos ese poder. Dice: me seréis testigos. El término testigo de este texto tiene un significado doble. Por un lado, se refiere a la persona que ha observado un hecho o un acontecimiento. Y por otro lado, tiene que ver con una persona que presenta un testimonio con el que defiende una causa. Entonces, dicho de otra manera, nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Nadie puede negar lo que yo siento. Nadie puede echar por la borda lo que es mi creencia, mi fe. Porque esa fe se afianza en una experiencia personal. Yo he creído en Jesucristo. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hablando en estos términos, entonces nosotros sabemos que cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, él es testigo de ese poder del Espíritu Santo en su vida. Y si no es testigo, si él no es capaz de decirle a otro
lo que ha pasado en su vida, entonces ¿qué clase de testigo es? ¿Qué clase de vida está llevando? Somos testigos, como dice ese cántico, ¿verdad?, del poder de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo del Pentecostés. Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio también, llenándonos con su presencia. Se dice que ellos trastornaron, cambiaron el mundo de su entonces. Estos que trastornan el mundo han venido acá. Así lo calificaron. Hermanos, nosotros tenemos a Jesucristo a través del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿nosotros estamos transformando el mundo o el mundo nos está transformando a nosotros? Sería la respuesta. Porque si el Espíritu Santo mora en mi vida, como la tercera persona de la Trinidad, que Jesucristo ha dejado para nuestro crecimiento y nuestro poder, entonces nosotros debemos saber que somos testigos de Él. Y debemos ser testigos para decirles a otros que verdaderamente vale la pena ser un hijo de Dios, que vale la pena ser un cristiano, que vale la pena vivir para Él. Nosotros somos testigos de ese poder. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas desde el mismo momento de la conversión. Por lo tanto, debemos ser testigos de Él. Próximo mensaje del domingo hablaré del poder de la evangelización, el cuarto poder. Y este texto vamos a usarlo ya en otro contexto, para que nosotros pensemos hasta dónde entonces yo soy un testigo de ese poder, hasta dónde soy un testigo del Señor. Por ahí andan muchos testigos de Jehová que no se paran en evangelizar. La pregunta es, ¿somos nosotros testigos no de Jehová, sino testigos del Señor por lo que debemos hacer? ¿Hasta dónde la gente sabe? Pero ese será el mensaje del domingo. Mi último pensamiento para responder la pregunta, ¿quién es ese otro consolador? Le doy esta respuesta y por favor sígame en estos próximos minutos, porque voy a tocar un tema que nos va a hacer pensar mucho. Y la respuesta es uno que guía realmente nuestras vidas hasta el día de hoy. Hechos capítulo 19, versículo 2. Hay una pregunta que vino como consecuencia de lo que Pablo le preguntó a unos 12 hombres que se encontró en Éfeso. La pregunta era, que Pablo le dijo a ellos, ¿habéis recibiste, quiero decir, el Espíritu Santo cuando creíste? Fue la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Ni siquiera hemos oído que hay un tal Espíritu Santo. Y entonces le preguntan, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? Ellos dieron el bautismo de Juan. ¿Qué lejos estaban ellos de haber entendido este asunto? Por supuesto, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué dijo Juan de Jesucristo? Que entonces el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la Biblia dice que en ese momento, por supuesto, cuando Pablo los confrontó, les hizo esta pregunta, ellos recibieron al Espíritu Santo, a Jesucristo por medio del Espíritu Santo y se convirtieron, por supuesto. Esta fue su respuesta. Si alguien dice haber creído, pero no siente que el Espíritu Santo mora en su vida, escuche esto. Si alguien dice haber creído, pero no siente que el Espíritu Santo mora en su vida, no puede estar seguro si es salvo o no. ¿Qué hace entonces la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, lo primero que hace es testificar de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo testifica en mi espíritu que soy un hijo de Dios. ¿Cuál es la confirmación que soy un hijo de Dios? Que el Espíritu Santo confirma mi espíritu, yo soy un hijo de Dios. No es porque el pastor se lo está diciendo, no es porque un anciano se lo está diciendo, no es porque un diácono se lo está diciendo. El Espíritu Santo te está diciendo, tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo moro en tu corazón. Ha dicho, hablando en este contexto, Pablo, que el Espíritu Santo es contrario a las obras de la carne. Ha dicho que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. También ha dicho que si vivimos según el Espíritu, en lugar de la carne, viviremos. Por lo tanto, el otro consolador está en nuestros corazones para ayudarnos a vencer la carne con el fin de que vivamos una vida victoriosa. Hermanos,
Hay que confrontar esta parte de nuestras vidas y reconocer que no siempre nosotros vivimos en el Espíritu y que muchas de nuestras actitudes es porque andamos en la carne. Muchas de nuestras reacciones es porque andamos en la carne, no en el Espíritu. Y es aquí entonces donde entra esta parte final. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida victoriosa? Dos cosas, para que no se nos olviden. Una tiene que ver con los dones espirituales que Él reparte a su iglesia y a sus hijos. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Que por cierto dice Pablo que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Capacitarnos para que no seamos creyentes ociosos dentro de la iglesia o la obra del Señor. No sé si usted había pensado en esto. Para que no seamos ociosos en la obra del Señor. Hoy día podemos nosotros asistir a una generación que desconoce cuáles son sus dones espirituales y por lo tanto no saben qué hacer dentro de la vida de la iglesia, dentro de la obra del Señor. ¿Sabía usted, por ejemplo, que 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4:10 son los pasajes que nos hablan contundentemente que usted y yo por lo menos hemos recibido un don del Espíritu Santo, por lo menos uno. Yo me conformo con uno. Yo no sabía que el Señor me iba a dar varios, pero me conformo con uno. Me conformo con ser pastor. Lo demás, bueno, es añadidura. Pero usted tiene un don espiritual. Usted tiene un don espiritual. Y ese don espiritual, el Señor se lo dio. Y ese don bendice a otras personas. Pero ahora escuche esto. La otra cosa que el Espíritu Santo nos ha dado es el fruto del Espíritu. Ahora, por favor, síganme muy de cerca acá. Porque este asunto del fruto del Espíritu es el asunto donde más nosotros tropezamos. Pablo dice en Efesios 5:8, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Y usted seguramente se hace la pregunta, ¿cómo sé yo que soy lleno del Espíritu Santo? Le doy esta respuesta. Usted sabe que es lleno del Espíritu Santo si está viviendo el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? No los frutos, siempre clarificamos eso. El fruto del Espíritu. Por cierto, hay los frutos de la carne, pero hay el fruto del Espíritu. Y los frutos de la carne, Pablo dice cómo son también. Pero en este caso, hablando del fruto del Espíritu, entonces se dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y contra tales cosas, pues no hay ley. No puede haber ley contra esto. Ahora bien, hermano, si yo digo que el Espíritu Santo mora en mí y que estoy lleno del Espíritu Santo, pero resulta entonces que no tengo amor, o que no tengo paz, o que no soy benigno, o que no tengo control de sí mismo, dominio propio, entonces la pregunta es, ¿estoy siendo lleno del Espíritu Santo? El asunto acá entonces es que Jesucristo envió al otro Consolador para que nosotros viviéramos llenos de Él, practicando los dones espirituales, viviendo llenos de su presencia, con el fruto del Espíritu, para bendición de nuestra vida y para bendición de la iglesia del Señor. Eso es lo que hace. Si no hacemos eso, si no vivimos eso, entonces tenemos que preguntarnos hasta dónde la presencia del otro Consolador en mi vida está ejerciendo un poder extraordinario de cambio, de transformación. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. Lucas nos habla de los últimos días de Cristo después de la resurrección. A sus discípulos les habló de permanecer juntos hasta que llegara el cumplimiento de la promesa. Eso lo dice el versículo 4. Esa promesa llegó el día de Pentecostés. Qué precioso fue ese tiempo. Nosotros hasta el día de hoy somos una continuación del Pentecostés. En el caso particular de los discípulos, ellos fueron equipados con poder y ese poder también está en nuestros corazones. Haciendo, ahora aquí viene la cosa sorprendente de esto también, haciendo de nuestro cuerpo su morada. Cuando la Biblia dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos, estamos en presencia de algo que tiene que tocarnos profundamente. Porque si alguien es sensible, escuche esto que voy a decir,
Si alguien es sensible a nuestras actitudes y a nuestros pecados, es el Espíritu Santo. Porque hay 2 pecados que cometemos contra el Espíritu Santo, o 3 por lo menos se conocía con Ananías y Zafira cuando pecaron contra el Espíritu Santo. Pero hablando más específicamente de los pecados posibles que nosotros cometemos contra el Espíritu Santo, está el contristar al Espíritu y apagar al Espíritu. Entonces se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo contristar al Espíritu? Déjeme decirle esto. Usted y yo contristamos al Espíritu Santo cuando dejamos que algo en nuestras vidas ofenda la santidad del Señor. Algún pecado, alguna adicción, algo. Lo contristamos, lo entristecemos. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece, dicho sea de paso, no es una fuerza activa, como piensan por ahí algunos. Es una persona. Porque si alguien se siente triste, es una persona. Y el Espíritu Santo es una persona. Pero también apagamos al Espíritu Santo, el otro pecado, cuando nosotros vivimos apagados. Así sencillamente. No hay gozo, no hay entusiasmo. Yo no sé si voy a ir a la iglesia. No sé, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué hacer esto? Usted ha apagado el Espíritu Santo en su vida. Porque ¿qué hacían los creyentes de la iglesia del primer siglo? Dice que estaban llenos del Espíritu Santo y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar a Jesucristo como su Salvador personal. Eso es tener entusiasmo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra entusiasmo? En Zeus significa en Dios. Entusiasmado es estar en Dios. Y el creyente es alguien que está entusiasmado porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Voy concluyendo esta parte. Lo apagamos también con nuestra rebelión, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia. Pero también lo apagamos cuando no testificamos de Él. Mis amados, el Espíritu Santo es muy sensible, muy sensible. Cada vez que pecamos, lo ofendemos. ¿Usted sabía que Jesucristo dijo algo del Espíritu Santo que no lo dijo? O sea, que fue una cosa sublime que dijo del Espíritu Santo, que debe llamarnos mucho la atención. Interesante que él dijo que el Espíritu Santo me vino a glorificar. Esa es la obra del Espíritu Santo también, vino a glorificar a Dios. Pero él dijo estas palabras: todo pecado que digan los hombres contra el Hijo del Hombre será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando uno lee un texto como eso, que Jesús diga semejante cosa, obviamente sabemos lo que significa. La blasfemia es un rechazo absoluto del Señor, aún habiéndolo oído, aún habiéndolo conocido. Ese rechazo abierto, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Más aún aquellos que atribuían a Jesucristo que las obras que él hacía eran por las obras de Satanás. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hermanos, si Jesucristo dijo semejante cosa, debemos entonces saber que la tercera persona de la Trinidad, en el contexto de lo que es el ministerio de la Trinidad, es ahora lo más importante que nosotros tenemos, porque Él está con nosotros. En resumen, con nosotros está el Padre, con nosotros está el Hijo y con nosotros está el Espíritu Santo. Y en ese sentido nosotros sabemos que la presencia poderosa del Espíritu Santo es la que guía y la que debe guiar la vida de la iglesia y la vida de todo creyente. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el otro Consolador. Y cuando Él venga, os convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Amada iglesia, yo quiero esta tarde orar para terminar. Pero quiero hacer una pregunta muy sincera en tu corazón. La pregunta es simple, pero profunda a la vez. ¿Cuánto vives tú? ¿Cuánto vives tú? Hablando de esa vida cristiana, en la relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuán grande, poderoso es la vida del Espíritu Santo en tu vida? Hablando de la llenura del Espíritu Santo.
¿Cuán lleno del Espíritu Santo vives tú todos los días? Aún más. ¿Cuánto reflejas el fruto del Espíritu Santo en tu vida todos los días? Nosotros somos el producto de esa presencia del Espíritu Santo. Y si yo reconozco que en mi vida no estoy viviendo de esa manera, entonces yo tengo que decir, Señor, necesito que el Espíritu Santo sea mi consolador. Mi consolador. ¿Sabiste que Jesucristo fue también consolador? Por allá en la profecía de Isaías dice que él iba a ser consejero, consolador. Pero ahora nosotros tenemos un consejero con nosotros y se llama el Espíritu Santo. Entonces esta tarde vamos a orar al Señor puesto de pie, por favor. Y vamos a orar pensando en lo que hemos dicho, pensando en esto, pensando en este texto, pensando en este mensaje. El otro poder de la iglesia, el poder más grande que la iglesia posee ahora, es el poder del Espíritu Santo. ¿Tienes tú ese poder en tu vida? ¿Se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida? Y otra vez, hermanos, disculpen que voy a decir esto, para orar. Yo no estoy diciendo que usted tiene que sentir algo extraordinario, que se mueva, que se caiga, que patalee. Yo no estoy diciendo esa cosa. Estoy hablando de eso que se siente en el corazón. Pasión, amor, dedicación por el Señor. Y nosotros debemos saber entonces que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, yo debo dejar que el Espíritu Santo se mueva en mi corazón como un río de agua viva. La profecía de Jesús: correrán ríos de agua viva. Y ese río de agua viva se llama la presencia activa y viva del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y ora de esta manera en tu corazón, diciéndole: Señor, esta tarde he escuchado esta palabra que me inquieta, palabra que me exhorta, palabra que me reprende, palabra que me levanta, pero sobre todo palabra que me llena de esperanza. Porque en mi corazón vive el Espíritu Santo. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, sobre todo aquellos pecados con los cuales ofendo al Espíritu Santo. La Biblia dice que tú te entristeces porque eres sensible. Ayúdame a recordar en este momento, Señor, aquellas cosas en mi vida que te entristecen y que me impiden ser un cristiano fervoroso, valiente como los discípulos después de haberlo recibido, testigos como ellos. Perdóname, Señor, por mi negligencia, por apagar al Espíritu Santo, por mantener una vida rutinaria, muchas veces vacía, sin ese poder. Señor, esta tarde te confieso mis pecados, esos pecados que entristecen tu espíritu. Yo anhelo vivir una vida llena del Espíritu Santo. Anhelo vivir una vida donde el fruto del Espíritu sea mi carta de presentación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que mi vida tenga esa característica. Que sea un hombre manso y una mujer mansa. Que ante las tentaciones que me vengan, yo pueda decir no, porque en mí hay el fruto del Espíritu, el dominio propio. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por el otro Consolador, el que vino para sustituir a Cristo y que está con nosotros. Que vivamos para Él. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios me los bendiga. Que el gozo